Y está bueno participar. Hoy declaró Barata. Querido Gabriel, ¿cómo te va? Uno de los implicados, obviamente, en la causa Cuadernos, y también empezaron a declarar los empresarios. ¿Por qué? Porque Bonadío inauguró lo que es esta mega indagatoria para 101 imputados, 101 personas acusadas 101 imputados. Sí, acusados de cartelización. La mayoría son empresarios y están en los cuadernos, en los listados que aportó Ernesto Clarence, el financista, que muchos nos preguntábamos, ¿qué pasa que no exploran esta vía? Viene alguien, les dice que llevaba dinero, que no tiene nada que ver con el circuito de los cuadernos, por así decirlo, el que estaba escrito. No es el camino Centeno. Claro, no es el camino Centeno, sino es el camino que dice Ernesto Clarence, que llegaban emisarios de todo tipo de empresarios, de Ángelo Calcaterra, José Cartelone, Benito Rollo, etcétera, etcétera. Pónganle todos los nombres que quieran porque prácticamente figuran casi todos los grandes contratistas de obra pública. 101. Esto incluye a la expresidenta Cristina Kirchner y también al mismo puñado de funcionarios que pertenecían a la órbita de planificación. Sacando a ellos, que serán unos 15, ponele, el resto son todos empresarios o integran directorios de compañías. Por eso es importante lo que va a avanzar a partir de ahora, pero es impresionante. Ahora, el detalle no es menor de lo que está haciendo el juez Claudio Bonadío. ¿Por qué? Porque les imputa asociación ilícita. Entonces, si ustedes recuerdan, este caso empezó como una asociación ilícita, los procesó Bonadío por esto en la primera parte del expediente y después la Cámara Federal les dio como un ayudín, una ayudita y dijo, bueno, no. Los empresarios no son lo mismo que los exfuncionarios, salen de la figura de asociación ilícita y pasan al cohecho, porque eventualmente habrán pagado coimas. No, y aparte te voy a decir una cosa, es muy difícil de probar asociación ilícita, ni al gordo Valor se la probaron. Históricamente los juicios que tienen esta fórmula o este delito penal son casi candidatos al fracaso. En líneas generales, ¿no? Siempre puede haber excepciones, pero lo concreto es que ahora Bonadío los vuelve a acusar de asociación ilícita, esta vez por cartelizarse, es decir, por generar un pool de empresas que acordaban cómo iba a ser el resultado de las licitaciones y demás, y se postulaban quién había ganado y quién perdía no protestaba, porque era un circuito de, vamos a decir así, de que todos estaban todo cartelizado. Claro, será, Antonio, que en la asociación ilícita los amigos como D'Alessio pueden intervenir mejor. Bueno, imagínate un compendio de 101 acusados por este delito. Bueno, pero ¿cuál fue el efecto? Benito Rollo, que se había declarado absolutamente arrepentido, que había confesado el tema de los sobornos a Ricardo Jaime, a Juan Pablo Schiavi, por el tema transporte, por el uso del subte y demás. Bueno, dijo, no, la verdad, yo nada que ver con esto que me están endilgando, no voy a declarar más, yo ya colaboré con la justicia en todo lo que podía. Entonces, la primera muestra de una resistencia a volver a ingresar a la rueda de la asociación ilícita junto con el resto de los exfuncionarios. Pero esta no es una de las únicas novedades que ha habido, porque, imagínate, vamos a tener un cronograma bastante pesado de indagatorias de aquí en adelante, pero hay otros nexos, movimientos en la causa, como lo relataban antes, lo que está ocurriendo en Dolores, en el juzgado federal de Ramos Padilla, como la situación de Stornelli. Y hay una cuestión muy puntual, que incluso señalada en la última declaración del ex funcionario Roberto Barata, que apunta a una pregunta, y yo te lo voy a formular en estos términos. ¿Vos sabías que el ex secretario presidencial Daniel Muñoz circulaba en un auto que pertenecería al cuñado de Daniel Angelici? Ni se me había ocurrido. Bueno, esto es algo que estaba en los cuadernos y sobre lo que no se ha iluminado. A ver, vamos por partes. A ver. En los cuadernos de Centeno, si los damos por válidos. Ahí está, mirá. El 2 de junio de 2010, el 12 de mayo de 2010, el 20 de enero de 2010 y el 23 de marzo de 2010, aparece mencionado un Volkswagen Bora 1.8 azul de 4 puertas, cuyo dominio, y lo vamos a... Estaba mostrando, aclaramos la declaración de Roberto Barata ayer, el 19, sí, ¿no? EQL 442. Cuando pidieron los informes al registro de la propiedad automotor, casi a los comienzos de esta causa, ese auto, ese vehículo, en el lapso que figura anotado en los cuadernos, pertenecía a la firma Armoring Systems. Quizá no te dice nada, no, pero quizás te dice algo el nombre Gustavo Torf.
Gustavo Dorf es cuñado de Daniel Angelici, que, bueno, obviamente presidente de Boca, pero además señalado desde algunos sectores del propio oficialismo, Elisa Carrió, sin ir más lejos, como un supuesto operador dentro de la justicia federal. Haces el vínculo, ¿no? Stornelli, línea Boca, Daniel Angelici y este auto vinculado a Armoring. Aclaremos y recordemos que Stornelli fue jefe de seguridad de Boca. Stornelli fue jefe de seguridad de Boca, claro, en un paso que también lo tuvo muy vinculado a lo que es la entidad Ceneice. Ahora, este vehículo sobre el cual aparece Centeno anotando inscripciones y que presuntamente manejaba Daniel Muñoz, no tenía ninguna cédula azul, es decir, no tenía nada que te acredite para prestarlo, por ejemplo, de manera legal. Podés circular legalmente. Bueno, no se sabe si, esto basándose, reitero, en los escritos de Centeno, no dándolos por cierto en absoluto, pero cuando piden esta información, ahí se frena todo el asunto de la instrucción. No llaman a declarar a Dorf como propietario de este auto. Recordemos que hay gente presa, o hubo gente presa, por el dominio del auto, ¿no? Aparecía el dominio del auto, ibas preso, si eras empresario o funcionario, adentro. Pero sobre esto hay un gran misterio. Y hay un siguiente punto que Armoring Systems, que además es proveedora de ciertos pertrechos de seguridad en la ciudad y en otras provincias también, es llamativo porque si Muñoz manejaba este auto, ¿qué hacía Muñoz manejando este vehículo? Dorf está procesado por Bonadío, pero en otra parte de la causa. Nada que ver con las anotaciones de Centeno, sino por haber tenido alguna vinculación con el propio Muñoz en las sociedades que habían realizado aquí en la Argentina y en el exterior para supuestamente canalizar esos fondos que no puede justificar en torno a los 70 millones de dólares. Toda esta historia... Mucha guita. Toda esta historia, la verdad es que es parte del lado B de Cuadernos, porque si no fuera por o la declaración de Barata o esto que estamos contando en este momento, no sabríamos ni siquiera por qué no se llamó a declarar a alguien que parece muy vinculado al tema judicial y que por estos momentos, junto con todo lo que ha sucedido en torno al fiscal Stornelli, a Marcelo D'Alessio, etcétera, que se postula, digamos, como una suerte de inimputable y se tira sobre la granada que significa cualquier eventual salpicadura hacia el fiscal de parte de la presunta extorsión de la que fue víctima el empresario Pedro Echevest, nos dejaría para pensar con muchos interrogantes.